¿Y si el capítulo más prohibido del Génesis nunca fue eliminado, sino simplemente ocultado? Durante miles de años, el mundo ha aceptado que la historia de Eva termina en el instante en que atraviesa las puertas del Edén. Los portones se cierran de golpe, los ángeles toman su posición, y la historia avanza sin ella, como si su existencia posterior no mereciera ni una sola línea de tinta sagrada. Pero en las páginas más antiguas de la Biblia etíope, y uno de los cánones bíblicos más completos y mejor preservados jamás descubiertos, existen escrituras que afirman revelar algo absolutamente extraordinario. Describen los últimos días de Eva y los secretos que llevó consigo hasta la tumba. ¿Qué recordaba del jardín? ¿Cómo era el Edén visto desde adentro? ¿Habló de la serpiente por última vez? Algunos de estos manuscritos sugieren que sus palabras finales no fueron simples reflexiones de una mujer ahogada en arrepentimiento. Fueron advertencias. Una advertencia sobre el futuro de la humanidad y pistas sobre verdades que el resto del mundo nunca debió redescubrir. Si estos relatos son auténticos, entonces todo lo que creemos saber sobre el inicio de nuestra historia ha sido malinterpretado durante generaciones enteras. Lo que vas a escuchar ahora no viene de especulaciones ni de teorías. Viene de uno de los cánones bíblicos más antiguos y completos del mundo. Y una vez que lo conozcas, nunca volverás a ver el Génesis de la misma manera. Deja el like ahora antes de que empieces, porque cuando termines, vas a querer que el algoritmo le muestre esto a alguien más. Imagina esta escena. Una mujer está muriendo. Le quedan menos de 2 días de vida. Y en lugar de descansar, en lugar de dejar ir en silencio, está sentada a la entrada de una cueva oscura hablando, contándole a su hijo absolutamente todo. No solo recuerdos, no solo remordimientos. Le está entregando un testimonio detallado y de primera mano de cómo era el jardín del Edén desde adentro. Detalles que contradicen directamente todo lo que el mundo occidental fue criado para creer. Este relato proviene de un pergamino guardado durante más de 1000 años en las remotas tierras altas de Etiopía. Un texto conocido como el conflicto de Adán y Eva con Satanás. Durante siglos, los monjes que lo custodiaban se negaron rotundamente a permitir que el mundo exterior se acercara a él. Pues solo ahora, gracias a un trabajo de traducción meticuloso y doloroso, la historia completa ha comenzado a llegar a nosotros. ¿Qué recordaba ella? Lo primero que le contó a su hijo Set fue sobre la luz. No la luz del sol, algo completamente diferente. Dijo que la luz dentro del jardín no provenía de una fuente única. No era el sol, ni la luna, ni ningún fuego conocido. Emanaba desde todas partes simultáneamente. El aire mismo brillaba. El suelo la reflejaba de vuelta. Incluso las hojas parecían contenerla en su interior, como si cada una estuviera suavemente iluminada desde adentro. El doctor August Dillmann, el lingüista alemán de la Universidad de Göttingen, que tradujo por primera vez este texto desde su lengua original en ge'ez en 1853, señaló en su comentario que esta descripción de la luz del Edén no tiene paralelo en ningún otro texto antiguo que hubiera encontrado. La llamó uno de los pasajes más extraordinarios de toda la literatura etiópica. Y esa era apenas la primera línea de lo que ella reveló. Continuó describiendo el oro que revestía el lecho del río Pisón, uno de los 4 ríos del paraíso mencionados en el Génesis. Pero no era oro como el de una moneda o una pulsera. Dijo que pulsaba bajo la superficie del agua como una vena viva que recorría el cuerpo mismo de la tierra. La corriente era profunda y veloz, pero se podía ver cada grano de oro centelleando en el fondo, tan claro como el cristal. Habló de los animales, de cómo se movían sin rastro de miedo, cómo se acercaban a ella y a Adán voluntariamente, sin necesidad de ser llamados. E incluso habló de la serpiente antes de su caída, describiéndola como la criatura más hermosa de todo el jardín, dotada de una gracia que ningún otro ser poseía. Era luminosa, inteligente, completamente diferente al símbolo del horror en que fue convertida después. Todos hemos escuchado hablar del árbol de la vida. La mayoría imagina algo majestuoso, ramas enormes, frutos dorados, quizás un resplandor suave alrededor. Pero Eva no lo describió así en absoluto. Dijo que la fragancia del árbol de la vida era como el aliento mismo del Creador. Y no se refería a que podías olerlo con la nariz de la manera en que hueles una flor o pan recién horneado. Dijo que era una presencia que entraba en tus pulmones y transformaba completamente la forma en que tu cuerpo se sentía desde adentro. Te llenaba de una calma tan total, tan absoluta, que el concepto de miedo simplemente dejaba de existir mientras estabas cerca. Tu cuerpo no solo se relajaba,
se volvía incapaz de sentir miedo. Y aquí viene la parte que dejó a su hijo paralizado. Ella dijo que aún podía sentir ese aroma después de cientos de años en el exilio. Después de siglos durmiendo sobre pisos de piedra, comiendo lo que la tierra maldita cedía a regañadientes, viendo a sus hijos envejecer y morir. Ese aroma todavía estaba vivo en su memoria, un nítido y real como el día en que fue expulsada. Miró a Seth y le dijo que no confundiera el mundo en que había crecido con el mundo que fue concebido originalmente. Las espinas no eran el diseño, el sufrimiento no era el plan, era la consecuencia. La tierra original era algo que toda su generación nunca había visto y era incapaz de imaginar. Y ella era la única persona viva que todavía lo recordaba. Eso era lo que la aterrorizaba, no la muerte. Había hecho las paces con la muerte. O lo que la aterrorizaba era que si moría sin transmitir ese recuerdo, sus nietos eventualmente se sentirían cómodos en un mundo roto. Aceptarían el exilio como hogar, confundirían las espinas con el jardín, y eso era algo que absolutamente no podía permitir. Es en este punto donde la tradición etíope la ve de manera completamente distinta al resto del mundo. Mientras otros la redujeron a una historia de advertencia, a un símbolo de debilidad y culpa, los monjes etíopes entendieron algo más profundo. Ella era la guardiana de la memoria de toda la raza humana. Mientras Adán se había concentrado en la supervivencia, en la ley, en el trabajo de la vida cotidiana, ella era quien mantenía vivo el plano del paraíso dentro de sí misma. Lo cargaba como una llama a través de siglos de oscuridad. No la llaman la mujer que cometió el error. La llaman la primera maestra de las cosas secretas. Dentro de los manuscritos etíopes existe además otra dimensión que rara vez se menciona, la naturaleza del tiempo en el Edén. Eva le explicó a Seth que en el jardín el tiempo no fluía de la misma manera. No había noches de insomnio, no había el peso acumulado de los días. Cada momento era completo en sí mismo, como si la eternidad no fuera algo que esperabas en el futuro, sino algo en lo que ya habitabas. La expulsión no fue solo la pérdida de un lugar. Me fue la entrada al tiempo tal como lo conocemos, lineal, agotador, irreversible. Existe algo en el manuscrito original en lo que apenas se detiene, pero sobre lo que debes reflexionar profundamente. Según estos pergaminos, Adán murió un viernes, el mismo día de la semana en que fue creado originalmente. Esa simetría no es un descuido de los escritores antiguos. Fue intencional. La creación comenzó un viernes, y para Adán terminó en uno. Pero ella no murió con él. Lo sobrevivió exactamente 6 días, y esos 6 días tampoco fueron aleatorios. 6 días, un espejo de los 6 días de la creación. Como si su partida de este mundo estuviera estructurada como un eco cósmico de cuando el mundo fue construido. Durante casi una semana entera, fue la única persona viva en la tierra que todavía recordaba lo que se sentía caminar por el Edén. Era la última testigo. Cada hombre, mujer y niño vivos en ese momento le debían su existencia a ella. Y ni uno solo de ellos podía compartir el peso de lo que estaba cargando. Los pergaminos dicen que se sentó a la entrada de la cueva del tesoro, el hueco oscuro en la ladera de la montaña donde Adán acababa de ser sepultado, y se negó a comer o beber nada. Su cuerpo se estaba apagando, pero su mente, dicen los textos, estaba más aguda de lo que había estado en décadas. Sus ojos permanecían fijos en el horizonte, buscando algún rastro de una luz que le había sido arrebatada casi 1000 años antes. Un Solomon César Malan, el lingüista formado en Oxford que produjo la primera traducción al inglés de este texto en 1882, escribió en sus notas personales que este pasaje le pareció una de las secuencias emocionalmente más devastadoras de toda la literatura antigua. Dijo que la imagen lo persiguió mucho después de haber cerrado el manuscrito. La primera mujer sola a la boca de una cueva, ayunando por elección, la única persona viva que todavía recordaba el paraíso. O lo que los textos también sugieren, y que la mayoría de los comentaristas han ignorado, es que durante esos 6 días, Eva no estaba simplemente esperando la muerte, estaba preservando activamente algo. Cada hora que pasaba en vigilia era una hora más en que la memoria del Edén permanecía anclada en carne humana viva. Era como si ella entendiera que con su último aliento, la humanidad no solo perdería a su madre, perdería su último testigo ocular del origen. Al cuarto día después del entierro de Adán, ella se detuvo a mitad de una frase. Sus ojos estaban abiertos, respiraba, pero no estaba presente. Seth pronunció su nombre. Sus otros hijos la sacudieron suavemente. Nada.
Había entrado en un estado que los pergaminos describen como más allá del sueño y más allá del despertar. Un territorio para el que los escritores antiguos claramente luchaban por encontrar palabras. Y entonces el cielo sobre la cueva se rasgó. No se abrió gradualmente. No se iluminó poco a poco. El texto usa la palabra rasgarse. Violento, repentino, como tela siendo desgarrada por algo que no tenía paciencia para una entrada delicada. Y ella no vio oscuridad más allá. No vio un vacío esperando para tragarla. Vio un enorme carro de luz cegadora descender de los cielos, tirado por 4 águilas colosales cuyos alas eran tan anchas y tan luminosas que bloqueaban el cielo durante kilómetros en cada dirección. La luz que emanaba de esas alas no era fuego, pues no era luz solar, era la misma luz que acababa de pasar sus últimos días describiendo a Set, ese resplandor cálido y viviente que respiraba y pulsaba con intención. La luz del Edén, ahí mismo sobre la cueva. Y montado en ese carro, rodeado de rangos de seres celestiales dispuestos en formación precisa, ella vio el alma de Adán. Estaba siendo escoltada hacia arriba por los arcángeles Miguel y Gabriel. Estaba presenciando el ascenso del primer alma humana en la historia, siendo llevada hacia la otra vida. Ninguna persona viva había sido testigo de algo así antes, solo ella. Sir E. A. Wallis Budge, el guardián de las antigüedades egipcias y asirias del Museo Británico, quien pasó décadas traduciendo manuscritos en siriaco y etiópico, señaló que el motivo del lavado celestial y la restauración de las vestiduras luminosas aparece en múltiples tradiciones del cercano Oriente Antiguo, pero en ningún lugar con la intensidad emocional que se encuentra en la versión etíope. Lo describió como portador de un peso de redención que trascendía sus orígenes textuales. Lo que vio a continuación fue el momento que disolvió siglos de culpa en un solo instante. Vio un lugar que el texto llama el lago de Acarusia. En su visión, los ángeles llevaron el alma de Adán a ese lago cristalino y lo lavaron. Y al hacerlo, las vestiduras de luz que le habían sido arrebatadas en el momento en que fueron expulsados del Edén comenzaron a regresar. Su brillo volvió. Su gloria original fue completamente restaurada. Estaba limpio. Esa visión desmanteló algo que ella había cargado durante casi 1000 años. La vergüenza, la culpa, la creencia de que había roto algo de manera permanente e irreversible, algo que nunca podría ser reparado. Vio a Adán siendo perdonado y entendió. La muerte no era el castigo, era el regreso. El exilio no era permanente, era un capítulo, no el final. Esa comprensión la transformó por completo. Ya no era una mujer condenada contando sus últimas horas, era una reina preparándose para volver a casa. Al amanecer del 5.º día, una pesada quietud se instaló sobre la tierra. El tipo de silencio que no se siente vacío, sino que se siente como si algo enorme estuviera a punto de suceder, y hasta el aire lo sabe. Ella sabía que su tiempo ya no se medía en días. Eran horas. Y en esas últimas horas, hizo algo que establecería silenciosamente una plantilla para todas las grandes asambleas, todos los consejos de ancianos, todas las convocatorias reales en la civilización humana durante miles de años por venir. Convocó una reunión, cada descendiente vivo, cada rama de la familia que había construido durante casi 1000 años de vida. Llegaron desde cimas de montañas y pisos de valles, caminando millas a través de un terreno áspero e implacable, solo para llegar a ella. A miles de personas, toda la familia humana en ese punto de la historia, de pie ante ella en un silencio tan denso que parecía comprimir el aire. Y cuando se levantó para hablar, no parecía una mujer moribunda, parecía un monumento. No les dio oro, no tenía tierra para ceder, ni trono para heredar. La tierra aún era salvaje y sin reclamar. Lo que les dio en cambio fueron palabras. Una profecía que resonaría a través de los oscuros corredores de la historia durante miles de años. Les dijo que un día llegaría en que toda la superficie de la tierra sería lavada por el agua. Un gran diluvio. La corrupción que ya había comenzado a extenderse entre las primeras generaciones sería barrida. Ellos no tenían marco de referencia para esto. Las inundaciones las conocían, pero ¿un diluvio que cubriera todo? No se detuvo ahí. Les dijo que vendría otra prueba mucho más adelante en el futuro, de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. No agua esta vez. Fuego. El mundo sería probado por las llamas. Para un pueblo que apenas había aprendido a controlar el fuego como herramienta para el calor y la cocción, esta era una imagen aterradora. Les estaba diciendo que el mismo elemento que usaban para sobrevivir al frío algún día consumiría el mundo.
Pero acompañó estas advertencias con una promesa que ancló sus corazones, donde el miedo podría haberlos destrozado. Juró que la semilla humana que ella portaba, su linaje, ahora sobreviviría tanto al ahogamiento como a la quema. Ningún diluvio la borraría, ningún fuego la consumiría. Sus hijos perdurarían a través de cada catástrofe que el mundo pudiera idear. Y luego habló de alguien específico, un descendiente nacido de su propia carne, que lograría lo que ningún otro ser humano en toda la historia jamás pudo. Volvería a caminar por las puertas cerradas del jardín, y no iría solo. Llevaría consigo a cada última alma de la humanidad. Piensa en el peso de ese momento. Esta fue la primera promesa registrada de un Salvador, jamás entregada a un mundo sufriente. Y no vino de un rey en un trono, ni de un sacerdote en un templo. Vino de una mujer moribunda sentada al borde de una cueva, ofreciendo un salvavidas de esperanza a una familia llorosa que no tenía nada más que su voz. No estaba adivinando, no estaba especulando, estaba reportando lo que le había sido mostrado, lo que muchos estudiosos han notado, y que los textos canónicos etíopes registran con más detalle que sus contrapartes occidentales, es que Eva también habló de la naturaleza del conocimiento que habían adquirido al comer del fruto prohibido. No era simplemente el conocimiento del bien y del mal, en términos abstractos. Era la capacidad de ver el sufrimiento como real, de percibir el dolor ajeno con una profundidad que antes era imposible. En el jardín, el dolor no existía. Fuera de él, podía sentirlo todo, no solo el propio, y sino el de cada ser que había traído al mundo. Esa fue quizás la mayor carga del exilio. Cuando finalmente dejó de respirar, el suelo bajo ella no simplemente se quedó quieto. Los pergaminos dicen que comenzó a vibrar. No un terremoto violento, sino un pulso rítmico profundo, como un latido, como si la tierra reconociera el regreso de algo que originalmente había salido de ella. Carne y hueso formados del polvo al inicio de la historia. Volviendo a casa por fin, la llevaron a la cueva del tesoro, esa bóveda sagrada tallada en la ladera de la montaña donde las reliquias de la primera familia habían sido almacenadas durante generaciones. El oro, el incienso, la mirra que habían sido dados a Adán como promesas de un futuro porvenir, todo esperando, intacto en la oscuridad. Y cuando colocaron su cuerpo, no la pusieron en una esquina separada. La recostaron directamente al lado derecho de Adán, quien había entrado en la tierra 6 días antes. Y los escritos antiguos llaman a esto el matrimonio de la tumba. 2 personas formadas de un único cuerpo en el amanecer de la creación, separadas, expulsadas del paraíso juntas, sobreviviendo casi 1000 años de exilio juntas, y ahora reunidas una última vez, lado a lado en el abrazo silencioso de la tierra, exactamente como habían sido antes de que el mundo comenzara. Pero la historia no termina ahí, porque en el momento en que la recostaron junto a él, algo sucedió que nadie presente pudo explicar. El oro y las especias que habían permanecido dormidos en esa cueva durante generaciones, intactos, sin encender, sin quemar, comenzaron de repente a liberar una fragancia tan poderosa y tan imposiblemente dulce que podía detectarse a kilómetros fuera de la montaña. Personas de pie lejos de la entrada describieron oler algo para lo que no tenían palabras. Un aroma que no pertenecía a ninguna planta o flor que hubieran encontrado jamás en el mundo exterior. Era como si el perfume del jardín perdido hubiera estado sellado dentro de esas ofrendas todo el tiempo, dormido, esperando este momento exacto. Y cuando las 2 mitades de la humanidad fueron reunidas en la tierra, finalmente fue liberado, una señal física tangible de que la promesa hecha al principio todavía estaba activa, todavía respirando incluso en el silencio de una tumba. Entonces, ¿por qué casi nadie vivo hoy conoce algo de esto? La respuesta es simple e incómoda. Las personas que compilaron los textos que se convirtieron en el canon bíblico ampliamente aceptado tenían una agenda, consciente o no. Se sentían incómodos con la imagen de la primera mujer como una poderosa profetisa, una líder visionaria, la guardiana de la memoria más sagrada de la humanidad. Esa imagen no encajaba en la narrativa que estaban construyendo. Querían una historia de advertencia, un símbolo de debilidad, el punto de origen del fracaso humano y nada más. Así que eliminaron su muerte, sus visiones, sus profecías, sus palabras finales de esperanza, y la reformaron en un personaje que existía en la historia solo para cometer un error. Lo que también resulta revelador es el contraste entre la tradición occidental y la tradición etíope en la forma en que tratan el conocimiento femenino.
En la primera, y la sabiduría de las mujeres tiende a ser reducida o subordinada a una autoridad masculina. En los textos etíopes, sin embargo, existe una larga cadena de mujeres que actúan como transmisoras de conocimiento sagrado, la reina de Saba, las sacerdotisas del templo, y en la raíz de todo, Eva misma. Esto no es casualidad, refleja una teología diferente, una en la que el género no determina quién tiene acceso a lo divino. Los monjes de los altos monasterios de montaña de Etiopía se negaron a cooperar con ese borrado. Entendieron que la historia de la raza humana es incompleta, fundamental e irreparablemente incompleta, sin el testimonio de la Madre. Guardaron estos pergaminos con sus vidas porque creían que la esperanza del mundo fue pronunciada por primera vez a través de sus labios. El canon etíope, conocido como el canon de 81 libros, contiene textos que fueron deliberadamente excluidos de la Biblia occidental en el siglo IV durante el Concilio de Nicea y los debates posteriores, no porque fueran considerados falsos, sino porque presentaban una teología que los compiladores de ese momento no podían controlar fácilmente. Una teología en la que los seres humanos, incluso los caídos, tenían acceso directo a la misericordia divina. Una en la que el juicio final no era el fin, sino el umbral de regreso al jardín. Durante 6 días, ella fue la viuda de todo el mundo. Una figura solitaria de duelo que demostró para cada generación futura cómo soportar los tramos más largos y brutales de la historia sin perder la esperanza. Murió con los ojos fijos en el cielo, todavía soñando con el jardín por el que una vez caminó y con el descendiente que algún día llevaría a sus hijos de regreso a través de sus puertas. No murió como un fracaso, murió como la primera profetisa, la primera maestra, y la guardiana de una memoria tan poderosa que todo un establecimiento religioso pasó siglos tratando de enterrarla. Y si una historia tan fundamental pudo ser ocultada durante más de 1000 años, ¿qué más sigue sellado en esas cuevas de montaña? ¿Qué otras verdades están encerradas dentro de jarras de barro o escondidas detrás de las paredes de piedra de capillas olvidadas, dispersas por las tierras altas etíopes? La historia completa del comienzo todavía no ha sido contada. Y la Biblia etíope puede ser la única llave que queda capaz de abrirla. Si este vídeo removió algo en ti, necesito que hagas una cosa ahora mismo. Suscríbete y activa la campanita. Lo que acabas de escuchar es solo la superficie. En el próximo video vamos a entrar directamente en los libros prohibidos que describen lo que sucedió después del diluvio, textos que la Iglesia catalogó como peligrosos no porque fueran falsos, sino porque eran demasiado poderosos para dejarlos circular libremente.